Vamos, hermanos, a ir a la palabra del Señor y vamos a considerar lo que Jesús dice en Mateo capítulo 6. Fíjense que Jesús hizo énfasis en el ayuno. Para Jesús era muy importante que nosotros ayunáramos. Y dice en Mateo capítulo 6 y el versículo 16 dice de la siguiente manera. ¿Lo tenemos? Hacemos que esté de pie porque vamos a estar sentaditos unos minutitos. Dice la palabra del Señor de esta manera: cuando ayunéis, habla de actividad, cuando lo hagamos, no seáis ustedes como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto lo recompensará en público. Puede sentarse. Uno de los problemas que había en el tiempo de Jesús es que los fariseos y los escribas cumplían con la ley, y esto les hacía de alguna manera, eran fariseos hipócritas que ponían cargas que ellos no podían cargar. Ellos demostraban a los hombres que lo hacían. Esto puede, en alguna manera, a lo mejor poner en consideración si el ayuno puede hacerse de una manera pública o privada. Pero para ello hay una respuesta, y es que nosotros tenemos un programa de ayuno y oración. Por ejemplo, hoy hemos sido convocados a ello, pero nadie está en la puerta diciéndole: ¿y usted tiene ayuno? Fulano, sí. ¿Y usted tiene ayuno? No. Fulano, no. Sigue siendo privado. Sigue siendo el ayuno un aspecto privado, donde cada uno de nosotros le ofrecemos al Señor nuestro tiempo, nos abstenemos con el propósito de debilitar nuestra carne y que nuestro espíritu pueda estar en una conexión directa con el Señor. Podemos responder entonces a la pregunta: ¿qué es el ayuno? Y el ayuno, como lo hemos dicho en repetidas ocasiones, el ayuno es una de las disciplinas espirituales que debemos practicar todos los hijos de Dios. Y cuando hablamos de una disciplina, es que el ayuno no debe hacerse de una manera en
sino debe de ser una práctica habitual en nosotros, donde usted y yo no necesitamos que un pastor nos diga que debemos ayunar. Jesús claramente lo dice en su palabra. Cuando los discípulos de Juan le preguntaron y le dijeron, ¿por qué? ¿Por qué los discípulos tuyos no ayunan? Y Jesús le dice, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras el esposo está con ellos? Y les dice Jesús, pero vendrá el tiempo, vendrá el día en que el esposo se les será quitado y entonces van a ayunar. Entonces, es importante que nosotros tomemos en cuenta que cuando como iglesia nosotros ayunamos o programamos un ayuno cada mes, que nosotros podamos tener esta práctica. Hoy casi no se ve entre la congregación. Yo recuerdo que hace varios años, cuando era un niño, un adolescente, yo veía que todos los días, casi todos los días durante las semanas, de preferencia el día martes, llegaban mujeres a la iglesia. Y ahí pasaban el tiempo orando. No tenían un programa, quizás como nosotros, pero ellos llegaban y se iban de rodillas a orar al Señor, a leer la Biblia. De repente cantaban una alabanza y luego volvían a postrarse en oración, a orar, y luego volvían a leer la Biblia. Yo me paraba en la puerta y yo decía, cuando yo sea viejito, yo voy a ser como ellos. Pero cuando yo me encontré con Jesús, yo me di cuenta que yo no necesitaba llegar a la edad de ellos para poder ayunar. Entonces, es importante, si usted tiene esto como una disciplina, y a lo mejor por su trabajo usted se abstiene de venir a la casa del Señor, pero es una disciplina suya, y usted dice, no, yo ayuno cada miércoles de la semana, yo ayuno cada jueves de la semana, yo ayuno cada martes de la semana, y yo lo hago de esta manera. El tiempo que yo ocupo para desayunar, ahí yo oro. El tiempo que yo ocupo para un refrigerio, allí yo oro, ahí yo leo la Biblia. El tiempo que yo ocupo para almorzar, ese tiempo ocupo para orar. Porque no podemos limitarnos, porque a lo mejor los horarios o el tipo de trabajo que tenemos no nos permite. Imagínense que no nos permita nunca lo vamos a hacer. Dice del caso de otros que dicen, bueno, a mí el único día que yo puedo cocinar algo rico, ese día tenemos que ayunar. Y por eso no ayunan, porque hay que cocinar algo rico. Siempre van a haber motivos. Pero si nosotros tenemos como disciplina el ayunar, así como sentimos la necesidad de comer, yo le voy a hacer una pregunta y no me la responda. Pero así como nosotros sentimos la necesidad de comer, usted en algún momento ha sentido la necesidad de ayunar. Y usted dice, hoy no me prepares comida, hoy no voy a preparar comida, hoy voy a ayunar, porque siento esa necesidad de hacerlo. Si usted nunca ha sentido esa necesidad, usted no tiene como disciplina el ayuno. Y así las diferentes disciplinas espirituales. Se dice que en 21 días nosotros podemos crear un hábito. Y si nosotros somos capaces de crear hábitos, a lo mejor que nos ayudan en nuestro trabajo, en nuestra salud, cuánto más favorable será.
el que nosotros podamos hacer de este hábito del ayuno una disciplina. Y Jesús esperaba que sus seguidores, esperaba que su iglesia ayunara. Y dijo que Dios premia el ayuno. Y es lo que leemos en estos pasajes de Mateo capítulo 6. Porque dice que el versículo 18, para no mostrar a los hombres ayunar, sino a tu Padre que está en secreto. Y dice, y tu Padre que ve en lo secreto, Él lo va a recompensar en público. Significa, hermanos, que el ayuno, de acuerdo con lo que la Biblia nos enseña, el ayuno es la reducción o el dejar de comer alimentos para pasar tiempo con un propósito específico delante de la presencia del Señor. Hay buenas razones por las cuales nosotros podemos ayunar. Y por supuesto, cuando hablamos de un ayuno congregacional como al que estamos siendo convocados, quizás pudiéramos decir, hermanos, que uno de los propósitos del ayuno pudiera ser para nuestro propio bienestar, es decir, para tener una salud en la que podamos hacer nuestras actividades diarias de la mejor manera. Porque si usted ha notado, muchas veces cuando nosotros comemos, aunque decimos que la comida nos da energías, aunque decimos que la comida nos proporciona los suficientes elementos para que podamos mantenernos activos, pero ¿no le pasa a usted que después de comerse un buen almuerzo, lo que le da a usted deseo es de dormir? Claro, o sea, algunos por la circunstancia del trabajo no lo hacen, pero están ahí que desearan ser millonarios para solo comer y dormir. Pero vean qué importante es el que nosotros podamos considerar que el ayuno nos da tiempo a nosotros para orar. Y esto no lo decía en el hecho de que el tiempo que nosotros ocupamos para comer, porque aun cuando nosotros comemos en 5 minutos, otros en 3 minutos, pero normalmente la hora que a veces dan en los trabajos o que usted se toma en su trabajo, a veces desde media hora, desde 1 hora, y aunque comen 5 minutos, pero el ayuno nos da tiempo para que nosotros podamos orar. Es decir, que podemos usar el tiempo en el que nosotros comemos, el tiempo que nosotros ocupamos para otras actividades, para que de esta manera podamos dedicarle al Señor lo que Él se merece. Vea que dice Hechos en el capítulo 13. Hechos capítulo 13 habla algo interesante cuando nosotros oramos. Dice Hechos 13 capítulo 2: mientras estos, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces dice el versículo 3:
habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Notemos que en la Biblia el ayuno siempre está conectado, siempre está relacionado con la oración. Esto quiere decir que no solamente nos vamos a abstener de comer, sino que también vamos a ocupar tiempo para orar. Vamos a ocupar tiempo para acercarnos. Ayer hablábamos sobre lo que Lucas dice respecto a la parábola que Jesús refirió de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Debemos entender que el ayuno en sí no produce ningún efecto. De eso debemos estar muy claros, porque lo que hacemos, y lo mencionaba yo el día jueves, que normalmente las mujeres acostumbran decir esto: se sientan a las 2 de la tarde a comer y dicen que estoy desayunando y almorzando al mismo tiempo. Entonces, si nosotros no acompañamos el ayuno con la oración, con la meditación de la palabra, con la reflexión de ella, nosotros simplemente aguantamos algo. Ahora, hay un aspecto importante que yo lo mencionaba ayer, y es que nosotros creemos que la oración tiene elementos religiosos y que por eso nosotros nos limitamos a orar, porque creemos que para orar tenemos que estar de rodillas. Entonces no podemos orar de rodillas. ¿Cómo no? Es bíblico hacerlo. La Biblia nos enseña. Hay muchos ejemplos de hombres que se arrodillaron, que se postraron, que se humillaron delante de la presencia del Señor. Pero no podemos nosotros limitar la oración a un aspecto religioso donde hay que tener los ojos cerrados para orar. Porque orar es hablar, es platicar con Dios. No sé si usted ha tenido la oportunidad de estar en un servicio o en una actividad donde alguien pasa y nunca cruza miradas con ustedes. Y eso de repente empieza como a incomodar porque usted escucha que alguien está hablando y hablando y hablando y hablando y hablando y hablando, pero nunca le da una mirada a usted. O que usted de repente llegara y quiera hablar con alguien. Imagínense cómo el hermano Luis pudo haber conocido a hermana Cecilia, sus gestos y todo eso, si él cada vez que llegaba para platicar con ella cerraba los ojos. Hoy lo tiene que cerrar ya para no me otra, ¿verdad? Pero ¿qué le parece? Pero ese es otro tema, ¿verdad? Pero ¿qué le parece si una conversación fuera de esa manera? Ahora, entonces no podemos orar con los ojos cerrados. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que no podemos limitar la oración. Lo que estoy diciendo es que no podemos limitarnos a un aspecto religioso de arrodillarnos, de cerrar los ojos, de estar en un lugar, sino que usted puede hacerlo de todas maneras. Qué bonito fuera que de repente usted está trabajando y usted decís algo: no, estoy hablando con el Señor. Pero no, creemos que
estando trabajando, yo le digo, ¿por qué no habla con el Señor? Si usted habla por teléfono con alguien cuando va manejando o cuando esté en su casa y tiene tiempo para hacer eso y está platicando, está hablando, ¿por qué no lo hace con el Señor? Porque lo hemos limitado a un tiempo, a un espacio. Entonces, es importante saber que el ayuno no solo nos da la oportunidad de orar más, sino que el ayuno demuestra un profundo deseo cuando nosotros oramos por algo. El ayuno demuestra que nosotros tenemos interés porque algo suceda. Hermanos, yo he tratado la manera de decirle a usted que muchas cosas nosotros las hemos aprendido a resolver en el mundo natural. Y aún como cristianos, no vemos actuar a Dios como tal vez nosotros hemos leído en la Biblia que Él intervenía. Imagínense cuando Esther manda a Mardoqueo razón de que ayunaran por 3 días, que no comieran, que no bebieran nada, y que ella también iba a ayunar. Y haciendo esto, ella se iba a presentar delante del rey y le dice, y yo voy a ir, y si perezco, que perezca, pero yo lo voy a hacer. Entonces el ayuno demuestra el interés que nosotros tenemos porque Dios cambia la circunstancia. Yo no creo que nosotros no tengamos situaciones con las que estamos luchando y poder decir al Señor, Señor, yo voy a ocupar tiempo porque yo solo en mi fuerza yo no puedo, porque yo solo yo no lo puedo hacer, y si tú estás conmigo yo sé que todo es posible. De manera que cuando nosotros ayunamos, mostramos que hay valores suficientes a través de lo que nosotros pedimos en la oración, como el hecho de estar dispuestos a pagar un precio, porque a veces nos acostumbramos a no vivir una vida en lo sobrenatural, pero el ayuno nos muestra a nosotros la manera en la que podemos vivir en una vida sobrenatural. Joel en el capítulo 1, versículo 14, dice, entréguense al ayuno, convoquen a una asamblea solemne, reúnan a los ancianos del pueblo en la casa del Señor y reúnan a todos los habitantes del país y clamen al Señor. Es bíblico que nosotros podamos reunirnos para clamar en un solo sentir. Es bíblico que nosotros podamos reunirnos y clamar y pedirle al Señor en oración que Él responda. Hermanos, yo creo que está de más que yo le diga, pero nuestra búsqueda al Señor es bien pasiva. Y usted sabe que un clamor es diferente a una oración. Un clamor es expresar nuestro sentir
es exteriorizar lo que hay en nuestro corazón. Y más adelante en Joel capítulo 2 versículo 12, en la Nueva Traducción Viviente dice: ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, con llantos y lamentos. ¿Se imagina una actitud de un pueblo lamentándose por la situación, lamentándose por la condición? Hermanos, yo lo he dicho en repetidas ocasiones y se lo vuelvo a decir por no sé cuántas veces que lo he repetido, pero no es normal que nuestro país esté en un estado de excepción. Y si usted celebra de sentirse tranquilo, de andar por las calles y hacer esto, hacer lo otro, y no sé por cuánto tiempo, y si Rebeca tuviera oportunidad de escribir su biografía, y ella pueda decir: yo nací en el año de 2023, un 19 de junio, cuando en mi país, porque probablemente esté allá por otro lado, no sé, estamos en un estado de excepción a raíz de esto, de esto, de esto. ¿Cuándo usted había visto en la historia? Y usted puede decir: entonces está mal lo que está pasando. Juzgue usted. Pero es importante que nosotros aprendamos a volvernos a Dios y no ver por nuestro propio beneficio, sino también el poder ver por el beneficio de aquellos que no tienen la misma esperanza que nosotros tenemos. ¿Y saben cuál es lo más grave de la situación? Que nosotros vivimos entre ellos. ¿Se recuerda que un día yo le dije a usted, hablando sobre la necesidad de predicar, que usted se hiciera cuenta con cuánta gente usted frecuenta durante la semana? Y usted se encuentra, habla con ellos y no les predica de Cristo. Tercera razón por la que nosotros tenemos que ayunar es porque el ayuno libera el poder sobrenatural de Dios. Decimos que no es con espada, decimos que no es con ejército, que nuestra lucha no es terrenal, que nuestra lucha es espiritual. Pero es importante considerar esto: nosotros estamos ganando nuestra batalla espiritual. ¿En serio? La Biblia dice que no debemos ser vencidos de lo malo, sino que debemos vencer el mal con el bien. Pero ¿cómo estamos librando estas batallas? De repente estamos ahí, debilitados, desanimados, tristes, angustiados. Pero la oración, el ayuno, libera el poder sobrenatural. ¿Saben por qué? Porque es una herramienta que nosotros podemos usar cuando hay oposición a la voluntad de Dios. Nuestra lucha es espiritual. No tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestra lucha es espiritual. Nuestra lucha es espiritual y debe de ganarse así espiritualmente. Buscando
Debemos ser conscientes de esto, hermanos. Que nada hace que Satanás se goce más que cuando produce entre nosotros división. No hay nada más que Satanás disfrute que nosotros estemos divididos en nuestra manera de pensar, que nosotros estemos divididos en nuestra manera de hacer las cosas. Nada le produce más satisfacción que ver una iglesia desalentada. Usted debe de alegrarse al venir a la casa del Señor. Su expresión debe de ser de gozo, de alegría. Usted debe de sentirse feliz de poder estar en comunión con Dios, con los hermanos. Pero el desaliento, ver con indiferencia los programas, las actividades, ver con indiferencia el buscar a Dios mismo. Porque yo le he dicho muchas veces, iglesia, a veces los programas surgen para motivarle, para animarle a que se involucre. ¿Se recuerda usted que el año pasado, ya podemos hablar del año pasado, le dijimos, propóngase en su corazón no faltar ni un día del mes al culto? Pero como que para algunos fue al revés. Pero qué bueno por aquellos. Y ¿sabe qué? Eso nos muestra que sí podemos. Venga, te decimos, venga aunque sea una hora, 20 minutos, venga, pero venga a orar aquí, a la casa del Señor. Y qué bendición fue ver algunos de ustedes venir todos los días, a cualquier hora, venían y estaban aquí un tiempo para orar. ¿Saben qué nos dice eso? Que sí se puede hacer. Pero cuando hay desaliento, que nada nos alegra. Para los primeros 9 que quieran comprar su plan de lectura, tengo 9 ahí disponibles. Usted puede decir, bueno, hoy ya has aprendido, hoy puede ser. No, hermano, es que son 13 páginas. Una por mes y otras indicaciones que van ahí. Y está pagando menos de 5 centavos. ¿Y sabe por qué se la estoy vendiendo? Para que usted diga, esto yo lo compré para tener una guía de lectura diaria. Así que los que no lo han adquirido y no han tomado en cuenta las lecturas diarias que hemos puesto en el tiempo de oración de la mañana o en un mensaje, ya están atrasados. Ya tienen 7 días atrasados que no han leído. Pero eso, cuando sentimos desaliento, no hay gozo, no hay deseo de involucrarnos. Y Satanás se goza de ello. Cuando hay depresión, cuando hay duda. Pero debemos saber una cosa, iglesia, que la oración y el ayuno unidos siempre han sido usados por Dios para ganar las batallas decisivas contra nuestro enemigo. Esdras en el capítulo 8, versículo 23, dice, así que ayunamos y oramos a nuestro Dios pidiendo su protección y Él nos escuchó. Qué bonito va a ser escuchar testimonios. Lo que estuvieron durante la semana de oración en la iglesia, los que se conectaron
y oraron y buscaron el rostro del Señor. No callen lo que Dios ha hecho por ustedes. No callen lo que Dios va a hacer. Dice Esdras, oramos, ayunamos y Dios nos escuchó. La oración ha producido resultados sobrenaturales en la iglesia. Y Dios se seguirá glorificando en la medida que nosotros dispongamos el corazón. Isaías, en el capítulo 58, versículo 6. Si no, tampoco se de pie, leemos este versículo. Dice Isaías 58, 6. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. El ayuno libera el poder de Dios en nuestra vida. El ayuno rompe cualquier atadura, por difícil que sea. El ayuno rompe las cadenas de injusticia. El ayuno desata las correas del yugo y pone en libertad a los oprimidos y rompe cualquier atadura. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. De manera que esta mañana dispongamos nuestro corazón y digámosle al Señor: Señor, en cuanto a mí, voy a buscar. Que sea un tiempo de búsqueda de los propósitos, de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Que podamos experimentar. Si usted no ha experimentado el ayuno como una disciplina, usted le puede decir al Señor: quiero experimentar lo que el ayuno puede producir. Me hará orar más. El ayuno me hará profundizar en el deseo de obtener una respuesta, pero que también va a liberar el poder sobrenatural de Dios para obrar en nuestras vidas. Señor,